El día de hoy vamos a comenzar a trabajar unas funciones de Excel. Vamos a comenzar a trabajar con fórmulas, perdón, no funciones, fórmulas. Son cosas completamente distintas y luego miraremos por qué. Excel nos permite hacer cosas muy sencillas, desde las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, hasta funciones muy avanzadas. Por ejemplo, Excel maneja funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes y las inversas también, arcoseno, arcotangente, maneja funciones estadísticas. Es decir, Excel es una gran calculadora que nos permite mostrar los datos de una manera más ordenada, porque ya hemos visto cómo hacemos para ordenar datos en Excel, cambiando el tipo de fuente, agregando un borde, cambiando el fondo de la celda en la que estamos trabajando y muchas cositas más. Pero Excel entonces nos permite hacer muchísimos cálculos. Excel es una hoja de cálculo y como una hoja de cálculo es una gran calculadora y hasta el momento no la hemos utilizado para eso. Vamos a comenzar el día de hoy a trabajar haciendo operaciones sencillas, operaciones muy básicas. Vamos a comenzar con esas operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y vamos a ir avanzando poco a poco. Tengo por aquí abierto un documento de Excel eh, sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy. Si usted se pregunta cuál es la actividad que tiene, pues sencillo, la actividad que usted tiene el día de hoy es replicar todo lo que yo haga en este video. Entonces estemos muy atentos, comencemos a trabajar esto mismo que yo tengo en pantalla. Usted puede ir haciéndolo en su computador porque me lo tiene que enviar al final como evidencia de aprendizaje. ¿Qué tengo aquí en pantalla? Tengo simplemente un cuadro resumen en donde tengo los signos que vamos a utilizar con cada una de las operaciones matemáticas básicas que maneja Excel. Tenemos entonces que para la suma vamos a utilizar el más, para la resta vamos a utilizar el guión, para la multiplicación vamos a utilizar el asterisco y para la división vamos a utilizar la barra invertida. Si usted quiere hacer exactamente esto que yo tengo, yo voy a borrar aquí para mostrarles algo. La suma simplemente sale presionando el botón correspondiente, que puede utilizar el del teclado numérico o puede utilizar el del teclado alfanumérico. Entonces simplemente va a presionar el más y presiona la tecla Enter para cambiar de línea. Si usted intenta hacerlo presionando el más, voy a borrar, presiona el más y quiere cambiar de celda, mire que Excel hace algo diferente. Entonces es el más y presiona la tecla Enter para que se fije el signo correspondiente. Con el menos pasa exactamente lo mismo. Entonces pongo el menos y presiono la tecla Enter. Para la multiplicación presiono el asterisco y presiono la tecla Enter. Pero para la división ocurre algo, un caso especial. Si yo intento oprimir el botón de la barra invertida, mira que no sale nada, no está saliendo nada. Lo que hace Excel es mostrarme una serie de números y de letras en la parte superior. Eso es una función de Excel que nos permite acceder a cada uno de esos lugares que se encuentran marcados con números o letras presionando simplemente ese botón. Si yo quiero ir a la pestaña insertar, presiono entonces B y mira cómo me voy para allá. Eso se habilita utilizando la tecla de la barra invertida. Como no quiero que eso ocurra, yo necesito que aparezca el signo de la barra invertida. Me voy a ubicar en ese lugar en donde quiero que aparezca. Voy a dejar la celda activa ahí y me voy a venir aquí a este lugar que es la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, que la vamos a comenzar a utilizar de ahora en adelante, ahí voy a escribir entonces el signo de la barra invertida y ahora sí presiono la tecla Enter. Y si se dan cuenta, ahora sí se fija el signo de la barra invertida y no me está habilitando los números y las letras que me aparecieron anteriormente. Entonces, ya una vez que sabemos cuáles son los signos que vamos a comenzar a utilizar, podemos, con ejemplos sencillos, ver cómo funciona. Yo por aquí voy a comenzar a escribir números cualquiera. El número cual, el que usted quiera. Inicialmente vamos a utilizar solamente esos números que están ahí, no importa que se repitan, no hay ningún problema, podemos utilizarlos así. Yo voy a suponer que aquí dice suma, ¿cierto? Que en esta celda de abajo viene el resultado de esa suma que yo voy a hacer. Todas las fórmulas en Excel, absolutamente todas, deben comenzar, es decir, es obligatorio que comiencen con el signo igual.
todas deben comenzar exactamente igual. Signo igual en un principio. Entonces, acabo de escribir igual y ahí está el puntero y me está diciendo que está esperando algo. ¿Qué voy a hacer? Necesito saber en dónde o la dirección de la celda en la cual yo tengo un dato. Por ejemplo, el 52 está en la celda E2. Entonces yo voy a decir E2, lo voy a sumar, entonces utilizo el signo de suma, que ese es el otro que teníamos por acá. Sumar con la celda siguiente, en ese caso sería F2. Si nos damos cuenta, Excel, para que no nos perdamos o para darnos una guía, él nos muestra con colores las celdas que estamos utilizando. Siempre va a intentar utilizar un color distinto para poder resaltarnos y nosotros saber por dónde vamos trabajando. Si suponemos que voy a dejar hasta ahí esa fórmula, presiono la tecla Enter y si nos damos cuenta ahí está entonces el 54. ¿Qué es lo bueno de trabajar de esta forma con Excel? Que si yo llego a cambiar en algún momento el contenido de esas celdas, de esas dos celdas que hicieron parte de esa suma, Excel automáticamente actualiza el resultado de esa suma. Es decir, si yo aquí tenía un 2, ahora voy a presionar 4 y voy a cambiarlo por un 4 y presiono la tecla Enter. Si te das cuenta, el resultado de la suma ya ahora es 56. Tú me hubieras podido decir, profe, pero entonces yo hubiera escrito aquí 52 más 4 y también me da 56. Y sí, es cierto, da 56. El problema es que si yo llego a cambiar ese dato que tenía en F2 y presiono Enter, ya no se me actualiza, porque aquí yo tengo unos números que son constantes. Y aquí hay una primera claridad que debo hacerles. En estas operaciones que estamos haciendo, nosotros estamos diciéndole a Excel que sume el contenido de dos celdas, es decir, que sume lo que ella tenga adentro, no que sume el número que tengo adentro, que es muy distinto. Si yo sumo 52 más 6, la suma es 58, pero ahí estoy sumando los números. Pero si yo le digo a Excel que me sume el contenido de E2 más el contenido de F2, si yo actualizo esos números, Excel también me va a actualizar el resultado de esa operación. Entonces yo tengo igual E2, que es la primera celda, más F2, que es la segunda celda que voy a utilizar, entonces ya me da como resultado 58. Si cambio cualquiera de las dos, en cualquier momento, o cualquier tipo de valor que yo escriba, siempre y cuando sea numérico, Excel me va a actualizar ese valor que tengo por acá abajo del resultado de la suma. Entonces eso es muy bueno y nos está ahorrando un trabajo increíble aquí simplemente porque estamos utilizando unas cuantas celdas, pero cuando tengamos un tipo de celdas mucho mayores, una cantidad de celdas mayores, el trabajo se podría volver tedioso. ¿Qué otra forma podemos utilizar? ¿O qué otra cosa me toca decirles en cuanto a esto? Vean, si yo me ubico sobre E2, nos damos cuenta que en la barra de fórmulas aparece el 6, el cual es el contenido de esa celda en el momento. Pero si yo me ubico sobre D9, que es el lugar en donde hice la fórmula, me doy cuenta que lo que yo veo sobre la celda es el 12, es el resultado de la operación. Pero lo que yo veo en la barra de fórmulas es justamente la fórmula que yo utilicé para calcular ese resultado. Lo que significa que el valor que está representado en el 12 no es que esta celda tenga el valor de 12. Esta celda es el resultado de otras dos celdas. Listo. Entonces, el valor que me muestra la celda no es el valor que tiene esa celda, porque esa celda no tiene un valor fijo. El valor de esa celda depende de los valores en los cuales está aplicando esa fórmula. Entonces, vean cómo se va actualizando independientemente de qué número se escriba en las fórmulas que estoy utilizando. Si lo utilicé para la suma, puedo hacerlo también para la resta. Entonces, comenzamos siempre igual, es obligatorio. Escribo la primera dirección en donde voy a ubicarla, que es E2. Utilizo el signo correspondiente, que es el menos, y F2, que sería la segunda celda. Entonces, 8 menos 6, el resultado es 2. Para la multiplicación puedo hacer exactamente lo mismo. Igual
E2 que multiplica a F2. El resultado es 8 por 6, 48. Y si hago una división, entonces igual la dirección de la primera celda, que es E2, y lo divido entre la segunda celda, que es F2. Entonces el resultado es 1,33 y eso es un número infinito periódico. Me imagino que ya han visto eso en matemáticas. Entonces vea qué tan sencillo es hacer una fórmula utilizando estas funciones básicas. Pero resulta que yo nada más utilicé dos celdas y escribí muchos más números ahí en pantalla. Significa que yo puedo utilizar no solamente dos celdas para una operación, sino que puedo utilizar muchas celdas al mismo tiempo. Voy a borrar entonces el contenido de estas. Voy a borrar el contenido de estas y vamos a comenzar con algo diferente. Yo puedo decir igual E2 más F2 más G2 más H2, y si se dan cuenta, Excel entonces, como se los había dicho, me resalta con un color diferente cada una de las celdas que hacen parte de la fórmula. Pero usted dirá, profe, solamente puedo utilizar estas que están sobre la fila 2. No, usted puede utilizar cualquiera. Por ejemplo, más, ahora voy a brincar y voy a utilizar E3 y vea cómo lo resalta también, más F3 más G3 más H3. Ahora sí, presiono la tecla Enter y el resultado de la suma de todos los números que están aquí es 52. Y cualquiera de los números que yo modifique, entonces me va a modificar también el resultado de la suma. Aquí voy a utilizar 20, por ejemplo, y me actualiza el resultado. Al igual puedo hacerlo con la resta, puedo hacer todas las restas al mismo tiempo. Esto que yo acabo de hacer es lo próximo que les iba a indicar, y es que no necesariamente tenemos que escribir igual E2, no necesito escribir la dirección de la celda, sino que también con el puntero yo puedo señalar la celda a la cual voy a hacer referencia. Ya acabo de escribir E2, voy a poner menos y ahora con el puntero voy a dar clic sobre la celda que quiero resaltar ahora, que quiero utilizar ahora en la fórmula. Vean que le acabo de dar clic y también me acaba de agregar un color indicándome que estoy utilizándola en el momento. Menos y otra vez clic, menos, clic, menos, clic, menos, clic, menos, clic, menos, clic. Y acabo de utilizar todas las celdas que están en este rango solamente presionando clic sobre ellas sin tener que escribir esa dirección. Entonces me ahorra un trabajo también hacerlo de esta manera. Para la multiplicación funciona de la misma forma, igual, entonces puedo tocar las celdas, esta que multiplica a esta, esta, y todas y cada una de ellas, y me haría las multiplicaciones. Entonces en ese caso todos los números multiplicados daría esta cifra, que es 7.680.000. Para la división puedo hacer exactamente lo mismo, aunque la división es probable que nos dé un error, un resultado que no es correcto, y luego miraremos por qué, porque hay que utilizar paréntesis para poder dividir ciertas operaciones con la división y la multiplicación. Sin embargo, podemos hacerlo, simplemente señalamos cada una de las celdas que queremos que haga parte de la fórmula y listo. ¿Qué pasó? Si se dieron cuenta, yo le di clic en una celda que no era. Yo puedo decir así y luego digo, me equivoqué, no es esa celda, simplemente borro, o me ubico sobre la barra de fórmulas y puedo corregir cualquiera de ellas. Entonces digo, no es E3, es E4. Entonces mira que él se ubica en la correspondiente. Simplemente presiono Enter y ahí tengo un resultado. Esto que está pasando aquí es que el resultado tiene muchos ceros, y como es un número infinito periódico, él hace digamos que reduce ese número, hace algo parecido a la notación científica. Entonces vea qué tan fácil es trabajar de esta manera. Me parece que es muy sencillo para comenzar a trabajar fórmulas en Excel. Es un buen ejemplo, sabiendo simplemente que vamos a señalar las celdas que vamos a utilizar. En este caso, en esta dice suma y resta, lo que significa que yo puedo combinar operaciones. Yo puedo decir igual la celda E2 más la celda es F2 más la celda G2, pero luego quiero hacer una resta, entonces menos la celda G3 menos la celda G5 y listo. Entonces el resultado es 8. El primero
suma E2, F2, G2 y luego a ese resultado le resta G3 y H2. Es decir, podemos combinar diferentes tipos de operaciones en una misma celda. Esto que estamos haciendo nosotros se llaman fórmulas. Excel tiene algo que se llaman funciones, porque alguien que maneje un poco más de Excel me puede decir, profe, pero yo entonces utilizo una función que se llama suma, le digo igual suma y selecciono todo lo que necesito, cierro el paréntesis y le doy enter y también me va a dar el mismo resultado que haberlo hecho uno por uno. Pero como estamos comenzando, yo quiero trabajar de esta manera para no confundirnos y hacer las cosas paso por paso. Yo creo que hay algo muy importante en hacer las cosas como deben ser sin saltarse ninguna fase. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer en la primera hoja, en la hoja 1 de nuestro libro. En la hoja 2 del libro vamos a hacer esta pequeña tablita que está aquí. Ustedes son unos expertos ya utilizando bordes, fondos de celda, color de fondo de celda y esas cosas, porque ya hemos hecho varias actividades en las cuales me han demostrado que saben trabajar muy bien, como la actividad que se llamaba Hola Yoshi, o en la primera actividad virtual que tuvimos hasta el 30 de abril, en la que tenían que hacer un gato juntando celdas y cambiando color de fondo de esas celdas. Entonces ustedes son expertos ya en eso, entonces necesito que repliquen esta tabla que está aquí, no necesariamente con los mismos colores, los colores son a su elección, no necesariamente con los mismos nombres, los nombres son a su elección, y no necesariamente con esos valores, los valores también son a su elección. Igual si la fórmula está bien hecha, va a sumar sea cual sea el valor que tengamos aquí. ¿Por qué tengo estos valores? Estos valores los tengo aquí como de referencia porque voy a indicarles algo. Aquí este primer valor, este que tenemos sobre la celda E4, es 2.500.000. Usted me dirá, profe, pero 2.500.000 lleva puntos de 1000, porque si no estamos mal, si recordamos la matemática básica y comenzamos a contar desde la parte derecha del número y decimos unidad, decena, centena, y luego decimos punto que se lee 1000. Pero resulta que en Excel ese punto nosotros no lo escribimos. Cuando nosotros utilizamos el punto o la coma en Excel es para señalar un valor decimal, como por ejemplo una nota que haya sacado en esta materia, 3,5. En ese caso yo sí digito el punto para indicarle a Excel que eso es un valor decimal. En este caso hay 2.500.000, yo solamente voy a escribir los números, solamente escribo los números. Si quiero que aparezcan los separadores de 1000, ya eso es algo distinto. ¿Qué hago? Necesito estar ubicado sobre la pestaña inicio y aquí sobre el grupo que se llama números. Recordemos que grupos son estas letricas pequeñitas de abajo. Si nos damos cuenta debe aparecer en general, aquí en esta lista desplegable que aparece. Vamos a darle clic aquí y vamos a escoger el que se llama moneda. Si te das cuenta, entonces el formato moneda agrega el signo de pesos y los puntos que se leen 1000, el punto que se lee millón, y agrega una coma y un par de ceros. Ese par de ceros significa pesos, es 2.500.000 pesos. Entonces, como no quiero que me aparezca esta coma aquí en este mismo grupo moneda, si se dan cuenta aparecen 3 ceros y una flecha que señala hacia la derecha, dice disminuir decimales. Vamos a pulsarlo 2 veces y esos decimales ya desaparecieron. Entonces, para poder hacer que aparezcan los separadores de miles o de millón, usted no debe escribirlos, Excel debe sacarlos solo. ¿Cómo hago? Entonces, para hacerlos todos al mismo tiempo, vamos a dejar esto como estaba, selecciono mi volumen de datos, vamos a llamarle volumen de datos a algo que esté seleccionado de ahora en adelante, y vengo aquí en general, selecciono entonces moneda, todos pasan a formato moneda y a todos a la vez le quito los números decimales. Entonces la idea es que usted replique este cuadro que está aquí y que haga funcionar estos totales. ¿El total qué va a ser? El total simplemente va a ser la suma de salario base más la comisión. Cuando presionamos Enter nos damos cuenta que ya sale en formato moneda, porque Excel es un poquito inteligente. Si Excel se da cuenta que estoy utilizando dos celdas de formato moneda para hacer una fórmula, el resultado de esa fórmula entonces también me lo muestra en formato moneda. No tengo que volver a hacerlo. Y nosotros ya habíamos trabajado algo que se llamaban series y sucesiones,
y listas personalizadas, en los cuales nos dábamos cuenta que si nos ubicábamos en el cuadrito inferior derecho que le aparece a una celda de Excel, primero nos damos cuenta que el puntero cambia y en el momento que cambie nosotros arrastrábamos, ¿cierto? Resulta que todas estas celdas que están aquí debajo van a contener la misma fórmula que contiene la de arriba. Simplemente, ¿qué va a cambiar? Las celdas. Es decir, esta celda que está aquí, la fórmula que está aquí, ya no va a tener el contenido de estas dos celdas, sino de esas que están aquí al lado. Excel es muy inteligente. Entonces, si ya yo hice mi primera fórmula y compruebo que está funcionando, ¿cómo compruebo que está funcionando? Si yo cambio el valor aquí, ahí había 180.000 pesos, si yo escribo 150.000 pesos, si se dan cuenta no escribí el punto decimal por ninguna parte, el punto de 1000, perdón, por ninguna parte, solamente escribir 150.000, presiono la tecla Enter y mira que él me actualiza el valor. Entonces, si veo que está funcionando correctamente, me ubico sobre esa parte inferior izquierda y con clic sostenido estiro hasta donde quiero que funcione y vea que ya él solo me agrega la fórmula correspondiente y estoy completamente seguro de que eso está funcionando. Entonces, muchachos, para el día de hoy en su primera interacción con fórmulas en Excel, lo único que necesito es que me repliquen estas dos hojas. Estos datos pueden ser completamente diferentes, pero sí necesito esta tabla y esta tablita que está aquí abajo, y en la segunda hoja necesito que repliquen esta que está aquí y que me funcione este total. ¿Cómo voy a calificar? Simplemente voy a comenzar a modificar valores en esta tabla y voy a darme cuenta si efectivamente Excel recalcula el resultado de esa fórmula. Vamos a comenzar a trabajar paulatinamente, aumentando dificultad en las fórmulas. Quiero comenzar de esta manera, que es muy básico, para que vayan asimilando los resultados. Profe, vea, pero no trabajamos la resta, ni la multiplicación, ni la división. Pues sencillo, si quieres trabajar una resta, simplemente cambiamos el signo más por un menos y ya me hizo una resta. Entonces, por eso creo que utilizando una sola de las operaciones matemáticas es como si estuviéramos utilizando las demás, porque solamente cambiamos el signo. La forma en la que trabajamos es completamente igual.